La Ciudad de México respira a su propio ritmo. Desde la ventana del pequeño departamento de Alejandro, la ciudad no parece tan grandiosa como en los folletos turísticos, ni tan despiadada como cuentan en las noticias. Al menos, no durante los primeros minutos de la mañana, cuando el sol apenas comienza a pintar las fachadas grises con un dorado tímido y el eco lejano de los autos parece una promesa de que hoy, quizás, las cosas irán un poco mejor. Alejandro ya está de pie. Se levanta antes de que el despertador suene, por costumbre, por ansiedad, por necesidad. Hay una tristeza sutil en sus movimientos. Cada paso en la rutina es el resultado de años repitiendo lo mismo, una coreografía aprendida a la fuerza, perfeccionada con cansancio. El cuarto es minúsculo, apenas una cama, una mesita de noche donde reposa un vaso de agua y su celular, que vibra con mensajes de promociones que nunca podrá aprovechar. En la pared, una fotografía borrosa, su madre joven, él de niño, ambos sonriendo. La imagen ha perdido color, pero en la mirada de Alejandro aún vive la ternura de aquel recuerdo, la calidez de tiempos menos ásperos. La alarma suena y la apaga casi sin mirar. Se viste rápido. Jeans viejos, camisa limpia pero desgastada, chaqueta de repartidor con el logo medio desteñido. Sobre la mesa de plástico que hace de comedor y escritorio, un cuaderno con anotaciones, algunas fórmulas de contabilidad, números tachados y una frase que escribió hace meses, casi como mantra: no todo está perdido. Alejandro respira hondo, prepara café instantáneo y mientras el agua calienta, observa la ciudad a través de la ventana. Una ciudad que parece ignorar su existencia y al mismo tiempo desafiarlo a cada instante. El pequeño apartamento es silencioso, pero del otro lado de la delgada pared se escucha el murmullo de la televisión de la vecina, risas de niños que se alistan para la escuela y un grito lejano que recuerda que la vida sigue, aunque a veces uno desee lo contrario. Alejandro vive solo desde hace 2 años. Su madre falleció tras una larga enfermedad, dejando deudas y un vacío que no se llena ni con el paso del tiempo, ni con el cansancio. Su padre, ausente desde que él era un niño, es un nombre sin rostro y una pregunta sin respuesta. La soledad se ha vuelto su compañera constante, un silencio que pesa, pero al que se acostumbra como quien aprende a convivir con una vieja herida. Cada día es una lucha silenciosa. No solo contra la falta de dinero, sino contra el miedo a rendirse, contra la voz interna que a veces susurra que nada va a cambiar, que el esfuerzo no basta. Alejandro carga con esas dudas mientras prepara su mochila, termo con café, pan dulce envuelto en una servilleta, celular con la app de repartos y una libreta donde anota cada gasto, cada peso que entra y sale. Es metódico, ordenado en lo poco que puede controlar, obsesivo con los números, tal vez porque son la única parte de su vida que obedece a reglas claras. El edificio donde vive es viejo, de esos que parecen temblar con cada paso, donde los vecinos se saludan por costumbre más que por interés genuino. Alejandro baja las escaleras con cuidado. En el 3er piso, la señora Guadalupe ya está regando las plantas del pasillo, una costumbre que conserva desde que enviudó. Le sonríe a Alejandro con esa complicidad que solo comparten los que saben lo que es vivir con poco. ¿Listo para trabajar, hijo?, pregunta. Alejandro asiente, con esa sonrisa tímida que es más gratitud que alegría. Sabe que la señora Guadalupe, de alguna manera, le recuerda a su madre. Se despide y cruza el zaguán herrumbroso, saliendo al bullicio matutino de la colonia. En la calle, la ciudad ya ha despertado del todo. Los puestos de tamales fuman, los autos se amontonan en un tráfico sin sentido, y los rostros de los transeúntes dibujan un mural de prisa, cansancio y sueños aplazados. Alejandro camina hasta el punto donde guarda su motocicleta. No es nueva, ni siquiera confiable, pero es suya. La consiguió con años de sacrificio, pagos mensuales y reparaciones improvisadas. Cada rasguño en la carrocería cuenta una historia. Cada parche en el asiento es testimonio de jornadas largas bajo el sol y la lluvia. Alejandro la mira con cariño, como quien ve a un viejo amigo. Antes de arrancar,
Repasa mentalmente la ruta del día. Hay entregas programadas en Polanco, después en la Roma, y probablemente algún pedido express en el centro. Sabe que los clientes de ciertas zonas son más exigentes, que en otras lo miran de arriba a abajo como si su uniforme fuera un estigma. Pero también sabe que cada entrega es una posibilidad, un pequeño paso hacia el sueño que todavía guarda en silencio, porque Alejandro, aunque no lo diga en voz alta, sueña. Sueña con dejar de vivir al día, con terminar la carrera de administración que abandonó cuando la enfermedad de su madre lo obligó a trabajar. Sueña con abrir algún día su propio negocio, quizás una pequeña cafetería o una empresa de mensajería que trate a sus empleados como personas, no como números. Sueña con no sentir miedo cada vez que una cuenta llega o el teléfono suena de madrugada. Pero sobre todo, sueña con volver a sentirse orgulloso de sí mismo, con no tener que agachar la mirada ante nadie. La mañana avanza y el trabajo empieza. Alejandro enciende la moto, ajusta el casco y se pierde entre el tráfico. La ciudad es un laberinto de oportunidades y trampas. Cada semáforo es una pausa para observar la vida de los demás, para imaginar historias en los rostros que cruzan la calle. Durante las entregas, Alejandro es cordial, eficiente. Algunos clientes lo tratan como si no existiera. Otros le dan una sonrisa y una propina, gestos que agradece como si fueran migajas de esperanza. A veces escucha frases que le duelen más de lo que debería. ¿No tienes algo mejor que hacer? ¿Por qué no estudias? Él sonríe y calla. Nadie sabe la historia completa. Nadie sabe lo que pesa el uniforme, ni los sacrificios que esconden sus silencios. Entre entrega y entrega, Alejandro hace pequeñas pausas. Se detiene en un parque, toma un sorbo de café frío, observa a una pareja discutiendo en una banca, a un niño persiguiendo una pelota. Hay belleza en esos momentos robados, una ternura que le recuerda que la vida, a pesar de todo, puede ser amable. En su cuaderno anota cada pedido, calcula mentalmente lo que ganará ese día y se pregunta si será suficiente para pagar la renta, la luz, el internet, el gas. A veces, cuando el sol pega fuerte y el cansancio amenaza con doblarlo, cierra los ojos y respira hondo. Recuerda la voz de su madre. Un día a la vez, hijo, un día a la vez. La tarde llega con su carga de calor y ruido. Alejandro sigue repartiendo. Comida, documentos, flores, lo que sea. Cada entrega es una historia distinta. La señora que recibe un ramo y sonríe con lágrimas en los ojos. El joven que abre la puerta con cara de sueño y apenas murmura un gracias. La empresaria que no lo mira a los ojos, pero le pide que suba hasta el piso 20 con una caja pesada. Alejandro cumple con todos, sin quejarse, como quien sabe que su dignidad está en la forma en que enfrenta lo cotidiano. A veces, mientras espera en la recepción de algún edificio elegante, observa a las personas de traje, los autos lujosos, las conversaciones apresuradas. Se pregunta si alguna vez pertenecerá a ese mundo, si algún día podrá sentarse a negociar, a decidir su propio destino. Pero la vida real lo llama de regreso. Una llamada, un mensaje, otro pedido urgente. En el tránsito, escucha la radio vieja de la moto, fragmentos de canciones, anuncios, noticias que parecen hablar de otro país, de otra vida. Alejandro se siente invisible, pero también libre. Sobre la moto, entre semáforos y avenidas, es dueño de su tiempo, de sus pensamientos, y aunque sabe que la libertad tiene un precio, prefiere pagarlo antes que rendirse a la resignación. Al final del día, el cansancio se acumula en los músculos y en el alma. Alejandro regresa a casa cuando la ciudad ya ha cambiado de rostro. Las luces de neón encienden promesas que no cumplen, los bares se llenan de risas ajenas, los puestos de comida humean como faros para los que aún buscan algo que los consuele. Él estaciona la moto, la cubre con una lona y sube las escaleras. La señora Guadalupe le ofrece una taza de té. Él acepta y la acompaña unos minutos, escuchando historias de un pasado en el que todo parecía más sencillo. Después, se despide y entra a su departamento. La noche es un refugio, pero también una trampa. Alejandro revisa el celular.
Mensajes de clientes, anuncios de trabajos temporales, notificaciones de cuentas por pagar. Se recuesta en la cama, prende la luz tenue y repasa el día en su mente. Se pregunta si todo el esfuerzo tiene sentido, si alguna vez las cosas serán distintas. A veces escribe en su cuaderno pensamientos que no se atreve a compartir con nadie. Miedos, sueños, promesas que se hace a sí mismo. Otras noches simplemente observa el techo y deja que el silencio lo envuelva, recordando la voz de su madre, la única que parecía entenderlo sin palabras. Antes de dormir, Alejandro se permite un pequeño lujo: imaginar cómo sería su vida si las cosas fueran distintas. Si pudiera terminar la universidad, si pudiera viajar, si pudiera invitar a la señora Guadalupe a cenar en un restaurante elegante, si pudiera ayudar a otros como él. Pero los sueños duran poco. El cansancio lo vence y, antes de cerrar los ojos, se repite a sí mismo, como un rezo: mañana será mejor, tiene que serlo. Así pasan los días en la vida de Alejandro, una sucesión de rutinas, pequeños triunfos y derrotas silenciosas. Pero en el fondo de su mirada hay una luz que no se apaga, una determinación sorda, casi terca, que lo impulsa a seguir adelante, a pesar de todo. En la ciudad que nunca duerme, Alejandro resiste, y aunque nadie lo sepa, aunque nadie lo aplauda, su lucha es tan real como la de cualquiera. Porque en el fondo, todos los que caminan por esas calles cargan con sus propias batallas y todos, de una forma u otra, buscan lo mismo: un poco de dignidad, un poco de esperanza, un poco de amor. Esa noche, Alejandro sueña con una vida distinta. Sueña que camina por un corredor largo, iluminado, donde al final lo espera alguien que le sonríe y le entrega un sobre. Él lo abre y por primera vez en mucho tiempo siente que lo que hay dentro le pertenece de verdad. Pero, como todos los sueños, se desvanece al amanecer, dejando solo la certeza de que, al menos por hoy, vale la pena intentarlo una vez más. La mañana llegó tan rápido que Alejandro no alcanzó a distinguir si en realidad había dormido o solo se había dejado llevar por el cansancio. Despertó con el mismo sobresalto de siempre, como si temiera haber perdido alguna oportunidad en los minutos en que el mundo parecía detenerse. Se duchó rápido, repasó el contenido de la mochila y antes de salir, observó la fotografía en la pared. Se permitió un suspiro profundo, como quien toma impulso antes de saltar a un río helado. La ciudad ya estaba despierta y el bullicio se colaba entre los resquicios de las ventanas. Bajó las escaleras y cruzó un saludo con la señora Guadalupe, que como cada mañana, le deseó suerte. Alejandro le respondió con un «Gracias, doña Lupe», como si esas palabras pudieran blindarlo contra los golpes de la vida. El teléfono vibró mientras caminaba hacia la moto. Un mensaje de la aplicación de repartos. Pedido especial, zona corporativa, entrega urgente, paga doble. Alejandro sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. Los pedidos en esa zona siempre eran complicados. Mucho tráfico, poca tolerancia, rostros serios, oficinas relucientes, gente que parecía flotar por encima de los problemas cotidianos. Pero también era una oportunidad de ganar más, de acercarse, aunque fuera un poco, a las metas de su cuaderno. Arrancó la moto y se dirigió al centro financiero de la ciudad. Mientras avanzaba por las avenidas, el aire frío de la mañana le despejaba la mente. Imaginó por un instante cómo sería trabajar en uno de esos edificios. Llegar vestido de traje, saludar en recepción, sentarse en una oficina iluminada por ventanales, decidir sobre contratos, sentir que su opinión importaba. Pero la fantasía se disolvió al primer claxon y al grito de un taxista impaciente. Al llegar a la zona corporativa, el sol ya reflejaba en los cristales de los rascacielos, pintando destellos que encandilaban y ocultaban a la vez las realidades ajenas. Alejandro estacionó la moto junto a la fila de repartidores y ajustó su chaqueta. Sacó el pedido del compartimiento, revisó la dirección y respiró hondo antes de entrar al lobby. El edificio era imponente.
Paredes de mármol, pisos brillantes, plantas perfectamente alineadas. El personal de seguridad miraba a todos los repartidores como si fueran parte del mobiliario, necesarios pero invisibles. Alejandro se acercó al mostrador y anunció el pedido. «Vengo a entregar un paquete para la sala de juntas 804. La recepcionista, sin levantar la vista del monitor, le indicó el elevador de servicio. 8 pisos. Cuando llegues espera afuera. Ellos salen por ti», dijo con esa voz monótona que parece estar en automático. Alejandro agradeció y siguió las indicaciones. En el ascensor, los espejos le devolvieron la imagen de un hombre cansado, pero firme. Notó el contraste entre su uniforme y el reflejo de un ejecutivo que, por un momento, compartió el viaje. El ejecutivo lo observó de reojo, como si Alejandro pudiera manchar la impecabilidad de su día solo con estar presente. Al llegar al 8º piso, el corredor era silencioso, alfombrado, impregnado del olor a café caro y perfume importado. Alejandro se detuvo frente a una puerta de cristal. A través del vidrio, alcanzaba a ver a varias personas alrededor de una mesa larga. Trajes oscuros, laptops abiertas, gestos de tensión. Por un instante, deseó desaparecer, pero el deber era más fuerte. Esperó. Nadie salía. Pasaron 5, 10 minutos. El paquete pesaba más con cada minuto de incertidumbre. Finalmente, la puerta se abrió y una mujer de mediana edad, elegante, le miró de arriba abajo con una mezcla de prisa y fastidio. «¿Qué necesitas?» «Traigo la entrega para la junta», respondió Alejandro mostrando el paquete y la hoja de ruta. La mujer dudó un segundo y luego le permitió entrar, aunque claramente habría preferido no hacerlo. «Déjalo sobre la mesa y sal rápido, por favor». Alejandro obedeció. Al entrar, todos los presentes se callaron. Las conversaciones cesaron como si su presencia fuera una interrupción grosera en la armonía del lugar. Sintió las miradas clavadas en la espalda, una incomodidad punzante, pero no dijo nada. Dejó el paquete sobre la mesa y se disponía a salir cuando una voz masculina, autoritaria, retumbó en la sala. ¿Quién lo dejó pasar? ¿No pueden esperar que termine la junta para estas cosas? La mujer, nerviosa, trató de disculparse. Alejandro quiso decir algo, pero se mordió la lengua. No era la primera vez que lo trataban así, pero cada vez dolía igual. «Discúlpenme, solo cumplo con el pedido», dijo en voz baja, intentando mantener la dignidad. El hombre, sin mirarlo directamente, agitó la mano como quien espanta a un insecto. «Ya vete». Las risas ahogadas de algunos asistentes cortaron el aire. Alejandro sintió el ardor en las mejillas, la vergüenza instalada en el pecho como una piedra. Caminó hacia la puerta sin mirar atrás, sosteniéndose solo con la dignidad de quien no quiere quebrarse delante de desconocidos. Al salir, la recepcionista lo observó con lástima. «No les hagas caso, siempre son así». Alejandro no respondió. Bajó por el elevador de servicio, más vacío que antes. Por un momento, pensó en su madre, en cómo le hubiera dolido verla así, humillado por personas que ni siquiera lo conocen. Ya en la calle, el ruido lo golpeó con fuerza, como si la ciudad quisiera recordarle que allá afuera no importa lo que pase en las alturas. Montó la moto y se perdió en el tráfico, luchando por ahogar la rabia y la tristeza. El resto del día transcurrió con una mezcla de cansancio y resignación. Alejandro cumplió con los pedidos, sonrió a los clientes, bromeó con algunos compañeros repartidores, pero por dentro sentía una grieta que no lograba cerrar. Por la noche en su departamento repasó lo sucedido. Lo escribió en su cuaderno, no para quejarse, sino para entenderlo, para digerirlo. «La dignidad no se negocia», anotó. Pero la frase le supo a derrota. Los días siguientes fueron similares, con pequeñas variaciones en el dolor. A veces el desprecio era sutil, una puerta que se cierra en la cara, un cliente que lanza el dinero sin mirar, un guardia que revisa 2 veces el paquete por protocolo. Otras veces era directo, brutal, palabras hirientes, órdenes gritadas, risas en el ascensor. Alejandro resistía, porque no había alternativa.
La única compañía verdadera era su cuaderno y la señora Guadalupe, que cada noche lo invitaba a cenar algo sencillo y le contaba historias de su juventud, de tiempos en que los valores parecían más claros. «No dejes que te quiten la bondad, mijo», le decía ella con los ojos húmedos. «Lo único que uno tiene de verdad es su nombre y su corazón». Alejandro asentía, agradecido, aunque en silencio sentía que cada día era más difícil creer en eso. El trabajo seguía igual, monótono y agotador. La app notificaba pedidos todo el tiempo, pero las propinas menguaban, los reclamos aumentaban. La presión se sentía en cada kilómetro recorrido. Un jueves, al final de una jornada larga, recibió una llamada desconocida. Contestó con la voz cansada. «¿Alejandro Ramírez?», preguntó una voz masculina, cortante. «Sí, soy yo. Habla el licenciado Torres, de la empresa Cima. Necesitamos que se presente mañana en nuestra oficina a las 9:00 en punto». Alejandro dudó. «¿Por qué motivo?». «Entrega especial. Es importante. No falte». La llamada se cortó antes de que pudiera preguntar más. Esa noche, Alejandro no pudo dormir bien. Se preguntó si se trataba de un nuevo trabajo, si era alguna queja, si algo malo había pasado. La ansiedad le revolvía el estómago. Recordó el edificio, las miradas, la vergüenza y, aún así, puso la alarma más temprano. Al día siguiente vistió su mejor camisa, la única que aún parecía nueva. Se peinó con más esmero y salió rumbo al mismo edificio donde días atrás lo habían tratado como a un estorbo. El trayecto se sintió eterno. Al llegar, el personal de seguridad lo reconoció, pero esta vez lo dejaron pasar sin objeciones. En la recepción, la mujer de siempre lo dirigió a una sala pequeña, a un lado del lobby. «Espere aquí, por favor». La sala estaba vacía, con paredes blancas y una mesa de cristal. Alejandro esperó, sintiendo cómo el tiempo se espesaba. Finalmente apareció el licenciado Torres, un hombre de unos 50 años, canoso, con traje azul oscuro. «Alejandro, gracias por venir», dijo estrechando la mano con firmeza pero sin calidez. «Le explico la situación. Nuestra empresa busca a alguien de confianza para hacer una entrega muy especial. Sabemos que usted tiene experiencia y buena reputación en la app». Alejandro escuchó, confundido. «¿Qué tipo de entrega?». Torres sonrió, pero sus ojos no reflejaban simpatía. «Un contrato importante. Debe llevarlo a la firma y regresar con él antes de las 14:00. No puede fallar». Le entregó un sobre cerrado y una hoja con instrucciones. «Y recuerde, la puntualidad es fundamental». Alejandro asintió, consciente de que, aunque lo trataban como a un empleado más, al menos esta vez le hablaban con cierto respeto. Salió de la sala y por un instante sintió una pequeña chispa de orgullo. Tal vez no era nada, pero en su mundo cualquier reconocimiento valía el doble. Montó su moto y siguió las instrucciones al pie de la letra. Cruzó media ciudad, llegó al despacho indicado, entregó el contrato y esperó la firma. El personal del despacho era amable, incluso le ofrecieron café. Cuando tuvo los documentos listos, los guardó con esmero y regresó a toda velocidad, luchando contra el tráfico, el reloj y la presión en el pecho. Llegó puntual, con el contrato en mano. Torres lo recibió con una sonrisa seca. «Bien hecho, Alejandro». Le entregaron el pago prometido y un bono extra, pero la gratitud fue breve. Al salir, el mismo ejecutivo de días atrás, el que lo había humillado en la sala de juntas, cruzó por el pasillo. Lo miró con desdén y murmuró algo al oído de otro colega. Ambos rieron. Alejandro bajó la mirada, apretó el sobre con fuerza y salió del edificio sintiendo que, por mucho que hiciera bien su trabajo, siempre sería visto como el repartidor, el invisible, el prescindible. En la calle, el cielo estaba nublado. Alejandro montó su moto, pero antes de arrancar, se permitió un minuto de silencio. Cerró los ojos, respiró hondo y se juró, una vez más, que algún día él también entraría a ese edificio por la puerta grande, y no como repartidor.
Los días siguientes fueron una prueba de resistencia. Alejandro sentía que la vida se había vuelto un peso cada vez más difícil de cargar. Las palabras del ejecutivo y las risas de burla todavía resonaban en su mente como una campana rota, agrietando poco a poco la coraza de dignidad que había construido durante años. Todo parecía recordarle su lugar en el mundo. El uniforme de repartidor, la moto maltrecha, las miradas fugaces de desconocidos, la voz de la señora Guadalupe intentando animarlo, aunque su tristeza era palpable. En el trabajo, la presión aumentaba. La aplicación implementó nuevas reglas, recortando las ganancias por pedido y exigiendo aún más velocidad y eficiencia. Ahora, además, había que competir con docenas de repartidores por los mejores pedidos. Alejandro se encontraba cada vez más cansado, más irritable, durmiendo menos y preocupándose más. Empezó a notar que, incluso cuando quería sonreír a los clientes, la sonrisa le salía forzada, apenas una sombra de lo que fue. El dinero no alcanzaba. Cada día, después de pagar la renta, los servicios y los gastos de la moto, apenas quedaba para comer. Empezó a saltarse comidas, a comprar pan duro en la tienda de la esquina y a convencerse de que estaba bien, que podía aguantar. Pero el hambre tiene una forma cruel de recordarte tu fragilidad. La fatiga lo acompañaba siempre, incluso cuando dormía, y las fuerzas le fallaban en las largas jornadas bajo el sol o la lluvia. Los dolores en la espalda y las piernas se hicieron constantes, pero Alejandro los ignoraba, por orgullo y por miedo. El celular se volvió su enemigo. Cada notificación era un recordatorio de lo poco que tenía. Las llamadas eran de cobradores, los mensajes de amigos eran cada vez más escasos, y las ofertas de trabajo, cuando llegaban, eran tan precarias como su situación actual. El aislamiento se hizo más hondo. Dejó de responder mensajes, dejó de salir con los pocos amigos que le quedaban, y las noches se volvieron un espacio de silencio ensordecedor. En una de esas noches, sentado en la cama, el estómago vacío y los ojos ardiendo por el cansancio, pensó en su madre. Recordó los últimos días en el hospital, los susurros de ánimo, la promesa de que todo estaría bien. Alejandro se preguntó si habría decepcionado esa esperanza, si la vida que llevaba era digna de la mujer que le enseñó a resistir con una sonrisa. El llanto llegó silencioso. Apenas un par de lágrimas que se secaron rápido en la almohada. No podía permitirse el lujo de la tristeza, pero tampoco podía seguir negando la soledad que lo envolvía. Una mañana, después de una noche especialmente dura, la moto se negó a arrancar. Intentó una y otra vez, pero el motor solo escupía un gemido sordo. Sintió que el mundo se desmoronaba. La moto era su única herramienta de trabajo, su medio de sustento, y ahora ni siquiera eso tenía seguro. Caminó kilómetros hasta el taller más cercano, empujando la moto bajo el sol implacable, el sudor pegándole la ropa y el orgullo hecho trizas. El mecánico le dio la peor noticia. Una pieza esencial estaba dañada. El costo de la reparación era más de lo que Alejandro podía reunir en un mes. Volvió a casa a pie, arrastrando el casco, con los brazos y la mente derrotados. Esa tarde no hubo té con la señora Guadalupe, ni ánimo para escribir en el cuaderno. Se encerró en el cuarto, bajó la persiana y se tumbó en la cama, mirando el techo como si pudiera encontrar respuestas en las manchas de humedad. El hambre apretaba, pero ni siquiera tuvo fuerzas para buscar algo de comer. La oscuridad se fue haciendo más densa. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro se permitió pensar en rendirse. ¿Qué sentido tenía seguir luchando si todo a su alrededor parecía empujarlo al abismo? Imaginó la vida sin él. Nadie lo extrañaría realmente. Nadie sufriría una ausencia que ya se sentía desde antes. El pensamiento lo asustó, pero no lo espantó del todo. Era como si en el fondo una parte de él hubiera aceptado que el dolor era su destino. Esa noche la señora Guadalupe tocó la puerta. Alejandro fingió no escuchar.
conteniendo la respiración para que no notara su presencia. Pero ella insistió. Alejandro, hijo, sé que estás ahí. No tienes que hablar si no quieres, pero aquí estoy. La voz de la señora era dulce, pero cargada de preocupación. Hoy hice sopa. Te guardé un poco. No olvides comer, por favor. El silencio se hizo largo, hasta que los pasos de la señora se alejaron en el pasillo. Alejandro sintió un nudo en la garganta, un dolor antiguo que mezclaba vergüenza y gratitud. Se levantó, abrió la puerta y encontró un pequeño tupper con sopa, humeante y fragante. La calentó, y mientras la comía despacio, lloró en silencio, dejando que las lágrimas cayeran en la sopa, saladas como el mar. Al día siguiente, intentó conseguir dinero prestado entre conocidos, pero nadie podía ayudarlo. Algunos ni siquiera respondieron sus mensajes, otros pusieron excusas, y hubo quienes simplemente lo ignoraron. Alejandro entendió que, en la adversidad, las promesas se vuelven humo, y la verdadera soledad es la del que pide ayuda y solo recibe silencio. Con la moto en el taller y sin trabajo, los días se volvieron una cadena de frustraciones. Probó buscar empleo en tiendas, supermercados, incluso como ayudante en una obra, pero todos pedían experiencia o no había vacantes. Recibió algunos rechazos directos, otros disimulados con promesas de «le llamamos después». Cada negativa era un golpe más, una confirmación de que en la escala social, él ni siquiera estaba en la lista. La comida se fue acabando y con ella, la esperanza. Vendió su reloj, una vieja radio y hasta la bicicleta que guardaba desde niño, pero el dinero apenas alcanzó para pagar una semana más de renta y algo de arroz y frijoles. En el edificio, los vecinos comenzaron a notar el cambio. Alejandro ya no sonreía, apenas saludaba y su aspecto se volvió más desaliñado. La señora Guadalupe intentó animarlo con cuentos y dulces, pero Alejandro se sentía tan avergonzado de su situación que a veces evitaba encontrarse con ella. Las noches eran peores. La ansiedad lo mantenía despierto. El estómago rugía de hambre y la mente giraba en espiral. Pensó en buscar a su padre, en mendigar en las esquinas, en dejar la ciudad e intentar empezar de cero en otro lado. Pero cada opción le parecía imposible, lejana, como si la vida ya hubiera decidido su final. Una madrugada, con el insomnio como único amigo, salió a caminar por la ciudad. Las calles estaban desiertas, la brisa era fría y las luces parpadeaban como testigos cansados de miles de historias de derrota. Caminó sin rumbo, repasando una y otra vez las decisiones que lo llevaron hasta ahí. Se sentó en una banca de un parque y cerró los ojos, deseando, solo por un segundo, no ser Alejandro, no ser el hombre invisible, el que lucha y pierde todos los días. Recordó las palabras de su madre, la única persona que siempre creyó en él, incluso cuando él mismo dejó de hacerlo. Resiste, hijo. Lo único que te pido es que no te rindas. La voz sonó clara, como si estuviera sentada a su lado. Alejandro sintió un escalofrío, pero también una chispa de algo que no sentía hace mucho. Ternura, calor, humanidad. Lloró otra vez, pero esta vez no fue por derrota, sino por el anhelo profundo de ser visto, de ser abrazado, de volver a tener un propósito. Cuando amaneció, volvió al departamento. La señora Guadalupe lo esperaba en el pasillo, sentada en una silla de plástico, con una taza de café caliente y una sonrisa sincera. «Ven, siéntate un ratito conmigo», le dijo. Alejandro obedeció. «No tienes que contarme nada, solo quiero que sepas que aquí estoy, hijo». El silencio compartido fue un bálsamo inesperado. «A veces la vida nos da golpes que parecen no tener sentido», dijo la señora, «pero también nos da personas que nos recuerdan quiénes somos de verdad». Alejandro la miró, con los ojos rojos y la voz quebrada. «No sé si puedo más, doña Lupe». «Puedes, Alejandro. Yo he visto cómo luchas cada día. Y sé que, aunque a veces todo parezca perdido, uno siempre puede volver a empezar, aunque sea de a poquito». Alejandro asintió,
aferrándose a esa promesa. Durante las semanas siguientes, Alejandro siguió luchando. Consiguió trabajos temporales, lavar autos, cargar cajas, limpiar almacenes. Ninguno era suficiente, pero cada pequeño ingreso era una victoria sobre la desesperación. El dueño del taller, conmovido por la historia, le permitió pagar la reparación de la moto en cuotas. Alejandro lloró de gratitud. El hambre cedió un poco, y las noches fueron menos oscuras. Aún así, el dolor no desapareció. Las heridas seguían ahí. El desprecio, el hambre, la soledad, el miedo. Alejandro comenzó a escribir más en su cuaderno, como si al poner palabras a sus dolores pudiera convertirlos en algo más llevadero. En uno de esos escritos nocturnos escribió: «Quizá nunca llegue a tener lo que sueño, pero no quiero morirme sin haberlo intentado todo». La vida seguía, igual de dura, igual de incierta, pero en el fondo, Alejandro comenzó a sentir que, a pesar de todo, aún quedaba una mínima esperanza, una pequeña luz, casi imperceptible, pero suficiente para seguir adelante un día más. El clima comenzó a cambiar en la Ciudad de México. El calor sofocante cedió ante nubes grises y lluvias ocasionales. Alejandro notó el cambio primero en el aire, una brisa distinta, menos densa, como si la ciudad también necesitara respirar después de tantas jornadas de sol implacable. Ese pequeño alivio coincidió con un cambio imperceptible, pero profundo, dentro de él. No fue una revelación milagrosa ni un golpe de suerte. Fue, más bien, la acumulación silenciosa de los días difíciles, el consejo tierno de Doña Lupe, el recuerdo persistente de su madre y las palabras que había escrito en su cuaderno. Poco a poco, Alejandro empezó a mirar su entorno con otros ojos. Ya no solo veía el deterioro de su apartamento, la precariedad de la moto o el vacío de su cuenta bancaria. Empezó a notar los gestos pequeños, la amabilidad de la señora del puesto de jugos que, sin decir nada, le daba el vaso más lleno, la sonrisa del niño que jugaba con una pelota vieja en la banqueta y siempre le decía: «Buenos días, señor repartidor», el saludo tímido de un vecino que apenas conocía, pero que siempre le abría la puerta cuando cargaba las bolsas del supermercado. Esos detalles, pequeños, casi invisibles, encendían en él una llama lenta, persistente, que le recordaba que, incluso en la adversidad, había belleza y humanidad. A medida que Alejandro trabajaba en los oficios temporales y pagaba poco a poco la reparación de su moto, fue desarrollando nuevas habilidades. Aprendió a negociar precios, a resolver problemas en el momento, a no rendirse ante la primera dificultad. Su trato con la gente mejoró, quizás porque había tocado fondo y ya no tenía nada que perder, o tal vez porque la humildad que nace de la necesidad lo hacía más empático, más humano. Los patrones notaron su puntualidad y su respeto. Algunos le ofrecieron trabajos más estables, aunque ninguno era definitivo, pero cada pequeña oportunidad era una prueba de que, si uno resiste, la vida puede abrirle puertas inesperadas. Durante esos días, Alejandro retomó la costumbre de escribir en su cuaderno. Ya no solo anotaba gastos y deudas, ahora escribía ideas, sueños, metas pequeñas. Conseguir otro trabajo esta semana, llamar a la tía en Puebla, reparar la lámpara del cuarto, invitar a Doña Lupe a cenar cuando pueda. Escribirlo lo hacía tangible, posible. La lista creció, y con ella la esperanza. Una tarde, cuando la moto por fin estuvo lista y pudo volver a repartir, Alejandro sintió una alegría nueva, una sensación de libertad que había olvidado. Montó su vieja compañera, ajustó el casco y salió a la ciudad con renovada energía. El trabajo seguía siendo duro, la competencia intensa y el trato, muchas veces, despectivo. Pero algo había cambiado. Alejandro ya no miraba el desprecio de la misma manera. Aprendió a no tomarse las ofensas como heridas personales, sino como el reflejo de un mundo que a veces olvida la dignidad de los que luchan. En esos días recibió una invitación inesperada. Una antigua amiga de la universidad, Karina, le escribió por redes sociales. Habían perdido contacto cuando Alejandro abandonó la carrera, pero Karina recordaba lo dedicado y generoso que había sido como estudiante.
Vi una vacante en la empresa donde trabajo. Buscan a alguien con tus valores. No es gran cosa, pero creo que podrías encajar. ¿Te animas a postularte?, escribió ella. Alejandro dudó. Sintió miedo al rechazo, a no estar a la altura, a no encajar, pero algo en su interior, quizás el eco de la voz de su madre o el consejo persistente de doña Lupe, lo empujó a decir sí. Preparó su currículum con ayuda de Karina, actualizó sus datos y por primera vez en mucho tiempo, escribió sobre sí mismo con honestidad y orgullo. Soy trabajador, responsable, nunca me rindo y siempre busco aprender. En la entrevista Alejandro fue sincero. Habló de su experiencia como repartidor, de las habilidades que había desarrollado, de los problemas que había resuelto, de las veces que pensó en rendirse y de cómo, en vez de eso, eligió levantarse. El gerente, un hombre joven y cordial, lo escuchó con atención y le sonrió con empatía. A veces, la mejor escuela es la vida misma, dijo al final. Pasaron varios días sin respuesta. Alejandro siguió repartiendo, ahorrando, escribiendo, soñando. Karina le enviaba mensajes de ánimo y doña Lupe le preparaba sus guisos favoritos cuando podía. En cada entrega, Alejandro se esmeraba más, no solo por la propina, sino por la dignidad de hacer bien las cosas, aunque nadie lo viera. Una mañana, mientras desayunaba un café y un bolillo, recibió una llamada. Era la empresa. Alejandro, el puesto es tuyo. Empezarías la próxima semana. No es mucho al principio, pero aquí valoramos a la gente honesta y trabajadora. ¿Aceptas? Alejandro sintió que el corazón le explotaba en el pecho. Agradeció con voz entrecortada, apenas creyendo lo que escuchaba. La noticia fue celebrada en el edificio. La señora Guadalupe lloró de alegría y le preparó una comida especial. Alejandro le contó a Karina que se alegró como si la oportunidad fuera para ella. La primera semana en el nuevo trabajo fue dura, llena de nervios y dudas. Alejandro se sentía fuera de lugar, rodeado de gente que parecía saberlo todo, que usaba palabras que él apenas entendía, pero no se dejó vencer. Preguntó, anotó, buscó ayuda, descubrió que su experiencia en la calle le había dado una intuición especial para resolver problemas, para negociar, para tratar con clientes difíciles. Con el primer sueldo, Alejandro pagó la última cuota de la moto y compró una bolsa de pan dulce para compartir con doña Lupe. La vida no había cambiado de un día para otro, pero él sí. Su mirada era distinta, más firme, más confiada. Empezó a soñar otra vez con retomar la universidad, aunque fuera a distancia, y en las noches, antes de dormir, volvía a escribir en su cuaderno. Pero ahora la lista de sueños era más larga que la de deudas. Un día, en la empresa, anunciaron una reunión importante. Alejandro, como nuevo integrante, fue invitado solo a observar. Al entrar en la sala, sintió una punzada de inseguridad. La mesa era larga, los trajes impecables, y entre los presentes reconoció a varios de los ejecutivos del edificio donde lo habían humillado meses atrás. No sabían quién era él. Para ellos, era solo el nuevo. Pero Alejandro ya no era el mismo. Observó, aprendió, tomó notas mentales de todo. En un momento el gerente pidió sugerencias sobre un contrato logístico que la empresa estaba a punto de negociar. Nadie tenía una solución eficiente para el problema del reparto final en zonas conflictivas. Alejandro, tembloroso, levantó la mano. El gerente lo invitó a hablar. Con voz firme, Alejandro expuso cómo, desde la experiencia de los repartidores, era posible optimizar las rutas, reducir los tiempos y mejorar el trato con los clientes. Explicó los detalles técnicos, habló de la empatía con el personal y del valor de quienes estaban en la calle todos los días. La sala quedó en silencio. Por un instante, Alejandro temió haber ido demasiado lejos, pero el gerente sonrió y asintió. Justo esa visión buscábamos, dijo. Varios ejecutivos lo miraron con respeto. Uno de ellos incluso preguntó por más detalles. Por primera vez, Alejandro sintió que lo escuchaban,
que su experiencia valía más que cualquier título o apariencia. En casa, esa noche, escribió: «No importa de dónde vengas ni lo que hayas sufrido, todo lo que has vivido puede convertirse en tu mayor fortaleza». Las semanas avanzaron y Alejandro fue ganando espacio en la empresa. Lo invitaron a más reuniones, le dieron tareas de mayor responsabilidad e incluso lo consideraron para un puesto en el área de logística. Él no se confiaba. Seguía trabajando como el primer día, con humildad y entrega. La vida seguía presentando dificultades, la renta subía, los problemas familiares no desaparecían y la ciudad seguía siendo tan dura como siempre. Pero Alejandro ya no caminaba encorvado por el peso de la vergüenza. Ahora, al salir a la calle, sentía que cada paso era una victoria. Con el tiempo, volvió a ver a los mismos ejecutivos que un día lo humillaron como repartidor. Esta vez, en una junta, lo saludaron como colega sin reconocerlo del pasado. Alejandro sonrió, sabiendo que su valor ya no dependía de la opinión ajena, sino de su propia historia y esfuerzo. Un domingo, invitó a la señora Guadalupe a cenar en una fondita modesta, pero limpia y acogedora. Brindaron por los días difíciles y por la esperanza de los que nunca se rinden. Alejandro prometió nunca olvidar de dónde venía, ni a las personas que lo ayudaron a levantarse. Esa noche, al mirar la ciudad por la ventana, Alejandro sintió, por primera vez en mucho tiempo, que la vida tenía sentido. En los meses siguientes, la vida de Alejandro fue un torbellino de cambios y desafíos nuevos. El puesto en el área de logística le exigía largas jornadas y una curva de aprendizaje constante, pero él aceptaba cada reto como una oportunidad de demostrar lo que valía. El gerente, que había confiado en su visión desde el inicio, se convirtió en su mentor, ayudándole a entender el lenguaje corporativo y a defender sus ideas con argumentos sólidos. Karina, la amiga que le había abierto la puerta, lo apoyaba en todo, celebrando sus pequeños triunfos y recordándole que no estaba solo en el camino. Sin embargo, el mayor desafío llegó con un nuevo proyecto. La empresa había sido seleccionada para competir por un contrato millonario, clave para su expansión. Era un acuerdo de distribución y logística para un conglomerado internacional que buscaba asociarse solo con empresas capaces de garantizar eficiencia, compromiso y humanidad en el trato con los trabajadores. La competencia era feroz. Viejos conocidos del mundo empresarial, grandes firmas con recursos infinitos y entre los candidatos, la empresa Cima, la misma donde meses atrás Alejandro había sido humillado como repartidor. El gerente de Alejandro lo incluyó en el equipo que prepararía la propuesta. La noticia lo llenó de orgullo, pero también de nerviosismo. Era la oportunidad de su vida, la prueba máxima de todo lo que había aprendido. Se dedicó por completo al trabajo. Analizó cada ruta, diseñó nuevos esquemas de reparto, integró ideas de sus días en la calle y propuso mejoras para la calidad de vida de los empleados de campo. Su pasión contagió al equipo. Pasaban noches enteras revisando detalles, ajustando cifras, imaginando cómo sería si lograban ganar. Llegó el día de la presentación. La reunión sería en un salón de eventos dentro de una de las torres más lujosas de la ciudad. El aire olía a poder y exclusividad. Los asistentes llegaban en autos de lujo, enfundados en trajes a medida. Alejandro, vestido con su mejor ropa, la misma que una vez le sirvió de escudo en entrevistas y que ahora vestía con una nueva dignidad, sintió un vértigo profundo al entrar al edificio. Reconoció, de inmediato, a varios de los ejecutivos que antes lo habían ignorado o despreciado, incluido el hombre que lo expulsó de la sala de juntas. El recuerdo ardía, pero ya no dolía igual. Ahora era una herida cicatrizada, parte de su historia, pero no su definición. El equipo de Alejandro fue el penúltimo en presentar. Cuando entraron al salón, la atmósfera era tensa. Representantes del conglomerado extranjero observaban todo con expresión impasible. El gerente dio una introducción formal y, para sorpresa de todos, anunció que la exposición técnica estaría a cargo de Alejandro Ramírez.
Algunos ejecutivos cuchichearon entre sí, incrédulos. Entre ellos, el mismo hombre que había humillado a Alejandro lo miró con gesto de desdén, como si se tratara de un error. Alejandro se puso de pie. Al tomar la palabra, su voz tembló al principio, pero recuperó firmeza al mirar a su alrededor. Recordó cada jornada bajo el sol, cada puerta cerrada en la cara, cada lágrima y cada victoria silenciosa. Habló sin tecnicismos, con el corazón en la mano. Explicó cómo su propuesta no solo era la más eficiente, sino también la más humana. Rutas pensadas para no extenuar a los repartidores, incentivos para quienes nunca fallan, protocolos de seguridad, acceso a apoyo psicológico y días libres para quienes más lo necesitaban. Mostró cifras, sí, pero también relató anécdotas reales de la calle, de la lucha invisible de miles de trabajadores que sostienen la ciudad sin que nadie los vea. En un momento, Alejandro se dirigió a los directivos de CIMA, sin mencionar nombres, pero con voz clara. A veces olvidamos que detrás de cada uniforme hay una vida, un sueño, una familia. Yo lo sé porque he estado ahí, y sé lo que es sentirse invisible y prescindible. Pero también sé que la dignidad y la esperanza pueden cambiar el rumbo de una empresa y de una vida. El silencio fue absoluto. Nadie se atrevía a interrumpir. Los ejecutivos que antes lo miraban por encima del hombro, ahora desviaban la mirada, incómodos. Los representantes del conglomerado extranjero tomaban notas con interés, algunos incluso sonreían ante la honestidad del discurso. Al final de la presentación, hubo un aplauso espontáneo, contenido, pero genuino. El gerente de Alejandro le dio una palmada en la espalda. Karina le guiñó el ojo desde el fondo del salón. Cuando salieron, varios colegas lo felicitaron por la valentía y la claridad de su exposición. Incluso uno de los directivos que antes lo había ignorado se acercó para pedirle más detalles sobre el sistema de incentivos que proponía. La espera fue angustiante. Durante días, la empresa entera sostuvo la respiración. Finalmente, llegó la noticia. Habían ganado el contrato. El conglomerado internacional, impresionado por la combinación de eficiencia y humanidad en la propuesta, eligió trabajar con la empresa de Alejandro. El triunfo fue rotundo. El gerente organizó una pequeña celebración. Hubo risas, abrazos y palabras de reconocimiento para todos, pero especialmente para Alejandro. Pero el clímax verdadero llegó unos días después, en la primera reunión oficial con los directivos del conglomerado y los ejecutivos de CIMA. En el lobby del edificio, mientras Alejandro revisaba algunos documentos, se acercó el hombre que lo había humillado meses atrás. Ahora, vestido con el mismo aire de superioridad, intentó saludarlo con una cortesía forzada, como si no lo reconociera. Alejandro lo miró a los ojos, sereno, y extendió la mano con firmeza. El otro, incómodo, la tomó sin decir mucho. En esa mirada, Alejandro supo que el pasado ya no tenía poder sobre él. Ahora, era él quien tenía la autoridad, el contrato y el respeto ganado a pulso. Durante la reunión, varios directivos de CIMA insistieron en obtener detalles del contrato, sin saber que gran parte del éxito de la propuesta provenía precisamente del conocimiento y las ideas de Alejandro. Aquel repartidor al que una vez despreciaron. El círculo se cerraba. El hombre invisible de ayer ahora era el protagonista indiscutible del presente. En casa, Alejandro compartió la noticia con doña Lupe y Karina. Hubo lágrimas, carcajadas, hasta baile improvisado en la pequeña sala. Alejandro miró la fotografía de su madre, sintiendo que, de algún modo, ella celebraba con él. Ese fin de semana, fue a visitar la tumba de su madre por primera vez en mucho tiempo. Llevó flores frescas, limpió la lápida con esmero y se sentó a contarle, en voz baja, todo lo que había pasado. No ha sido fácil, mamá, pero aquí estoy, de pie. Gracias por no dejarme rendir. La vida de Alejandro no se volvió perfecta. Los problemas seguían, el trabajo era duro y la ciudad, a veces, hostil. Pero la dignidad que ahora sentía era inquebrantable. Había demostrado, a otros y a sí mismo, que el valor no está en la apariencia ni en el cargo,
ni en el dinero. Está en la capacidad de resistir, de levantarse, de ser fiel a uno mismo incluso cuando nadie mira. Ahora, Alejandro no solo tenía un empleo digno, sino también el respeto de sus colegas, la gratitud de sus jefes y la admiración de quienes, alguna vez, no lo vieron. Comenzó a dar charlas motivacionales a nuevos repartidores, a compartir su experiencia en foros internos y a promover una cultura de respeto y empatía en la empresa. Su historia empezó a circular, primero entre empleados, luego en redes sociales, como ejemplo de superación y transformación. Y así, Alejandro, el repartidor invisible, se convirtió en un referente de lucha y dignidad en su empresa y en su comunidad, pero sobre todo, se convirtió en un hombre en paz consigo mismo, consciente de que los golpes del pasado solo sirven para forjar el carácter de los que nunca se rinden. El tiempo siguió su curso, implacable y generoso a la vez. Los días de Alejandro ya no estaban marcados únicamente por la angustia de sobrevivir, sino por el compromiso y la pasión de quien encontró, finalmente, un propósito en medio del caos. La empresa prosperó gracias a las ideas frescas y la sensibilidad que él aportaba. Y muchos comenzaron a ver en Alejandro no solo un colega, sino un ejemplo vivo de superación. No tardó en llegar el reconocimiento externo. Una revista de negocios quiso contar su historia, preguntándole cómo había logrado dar la vuelta completa a su vida. Alejandro respondió con honestidad, rehusando el papel de héroe. No soy diferente a millones allá afuera. Solo tuve la oportunidad de no rendirme cuando todo parecía perdido, y eso lo aprendí de mi madre, de Doña Lupe, de la vida misma. Las palabras resonaron en quienes leían y escuchaban, porque no escondía las caídas, ni maquillaba las derrotas, las contaba tal cual, con la dignidad simple de quien sabe lo que duele luchar en silencio. Con el tiempo, Alejandro logró ahorrar lo suficiente para retomar, aunque fuera de forma virtual, los estudios universitarios que había abandonado. Las noches largas, ahora, eran para estudiar y soñar con ir más allá. Descubrió el placer de aprender y el valor de compartir ese conocimiento. Pronto, sus compañeros de trabajo lo buscaban para pedirle consejos. Algunos repartidores acudían a él en busca de guía porque sentían que Alejandro realmente los entendía, que hablaba su mismo idioma, sin juicios ni superioridad. En el edificio donde todo había comenzado, ese coloso de vidrio donde una vez lo expulsaron y humillaron, Alejandro se convirtió en un invitado habitual de las juntas importantes. No tardó en notar cómo cambiaba el trato. Los mismos empleados de seguridad, la recepcionista, hasta los ejecutivos que antes lo ignoraban, ahora le daban los buenos días, le ofrecían café, lo escuchaban con respeto. La vida tiene una forma extraña de poner a cada uno en el lugar que le corresponde, y Alejandro lo comprobó cada vez que cruzaba esa puerta. Pero nunca permitió que el reconocimiento le subiera a la cabeza. Al contrario, procuraba ayudar a quien más lo necesitaba, recomendando a repartidores para nuevos puestos, abogando por condiciones más justas y apoyando a quienes apenas comenzaban el largo camino de superación. En una tarde lluviosa, Karina le propuso que grabaran juntos un video para las redes sociales de la empresa, contando su historia. Al principio, Alejandro dudó. No le gustaba exponerse, pero Karina insistió. Lo que viviste puede inspirar a cientos, quizás a miles, que hoy están donde tú estabas hace un año. Cedió, y juntos grabaron una charla sincera, sencilla, sin adornos. La respuesta fue abrumadora. Mensajes de agradecimiento, historias compartidas, personas que confesaban haber llorado al escuchar cómo Alejandro había encontrado fuerza en los días más oscuros. Algunas de esas historias venían de lugares remotos, de personas humildes, padres y madres, hijos e hijas que se veían reflejados en su lucha. Alejandro leía cada mensaje y respondía cuando podía, convencido de que la mayor victoria no era el éxito material, sino tocar la vida de otros. En casa, su relación con Doña Lupe se fortaleció aún más.
Cada noche cenaban juntos, reían de cosas pequeñas y a veces simplemente compartían el silencio. Alejandro la consideraba familia y ella lo veía como al hijo que la vida no le había dado. En una noche especial, Alejandro le confesó: «Si hoy estoy aquí, es porque nunca me soltaste la mano, nunca voy a olvidarlo». Doña Lupe lloró en silencio, apretando su mano con fuerza. Pasaron los meses, y Alejandro logró reunir a los vecinos del edificio para organizar actividades comunitarias, jornadas de limpieza, trueque de libros y hasta clases básicas para quienes querían aprender nuevas habilidades. Los niños le pedían que les contara historias, los adultos confiaban en su palabra. Alejandro ya no era invisible, era el motor silencioso de una red de apoyo, el amigo en quien todos confiaban. La Navidad llegó, y con ella, una pequeña fiesta en el patio del edificio. Alejandro preparó ponche junto a Doña Lupe, y juntos repartieron comida a los que no tenían familia cerca. Esa noche, entre luces parpadeantes y risas sinceras, Alejandro miró el cielo y susurró: «Gracias, mamá. Todo valió la pena». Al volver al trabajo tras las fiestas, lo sorprendió una invitación. El conglomerado internacional que había confiado en su empresa quería que Alejandro participara como expositor en un foro sobre dignidad y transformación en el trabajo. El evento sería transmitido a nivel continental y la responsabilidad era enorme. Alejandro sintió el peso de la expectativa, pero también la calma de quien ya enfrentó peores tormentas y sobrevivió. Preparó su presentación con esmero. El día del evento, frente a cientos de personas y cámaras, habló con la misma honestidad de siempre. No vendió soluciones mágicas ni recetas rápidas. Habló de la importancia de mirar al otro, de dignificar el trabajo más humilde, de construir futuro desde el respeto mutuo. Terminó con una frase que hizo eco en todo el auditorio: «En esta vida puede que el mundo te dé la espalda 1000 veces, pero nunca dejes que te arrebaten la dignidad. No importa cuánto te humillen, cuánto te ignoren, ni cuántas veces caigas. Lo único que realmente importa es que te levantes y sigas adelante. Porque tu valor no lo dicta tu uniforme, tu sueldo ni tu título, sino tu corazón y tu voluntad de resistir». El aplauso fue largo, emocionado, sentido. Alejandro bajó del escenario sintiendo que, ahora sí, estaba completo. De regreso a casa, caminando bajo la luz cálida de la tarde, se cruzó con un repartidor joven, cargando una mochila pesada y el cansancio en el rostro. Alejandro lo saludó, y en el brillo de sus ojos vio reflejada su propia historia. Sonrió, comprendiendo que el ciclo continuaba, que el dolor y la esperanza siempre irían de la mano. Esa noche, en su cuaderno, Alejandro escribió la última frase de su historia: «Tal vez nunca cambie el mundo, pero si cambio la vida de uno solo, todo habrá valido la pena». Y así termina este relato. Pero tu historia, la tuya, la de quien me escucha, aún no termina. No importa qué tan difícil sea tu situación, ni cuántas veces hayas sido ignorado o rechazado. Sigue adelante, resiste, y nunca dejes de creer en tu propio valor. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu comentario aquí abajo. Regálanos un like y suscríbete al canal para que más personas descubran que todos, absolutamente todos, podemos levantarnos y transformar nuestra vida.